Hola, qué gusto estar contigo en este día compartiendo un capítulo más de Nehemías, esta historia que ha sido, fascinante y en la que podemos aprender muchísimas cosas sobre el liderazgo, el trabajo en equipo, cómo desempeñarnos de la mejor manera, cómo ir en avance. Y es que cuando tenemos un gran trabajo requerimos un gran equipo, y cuando empezamos un proyecto entonces tenemos que perseverar y avanzar hasta lograr el objetivo. Vemos que en este trabajo de arrancar necesitamos varias cosas, entre ellas tener una visión clara que nos permite proyectar, qué se quiere, cómo se quiere. Además necesitamos tener una buena planeación, cómo lo voy a lograr, qué recursos necesito para lograrlos, y luego una buena proyección, cuánto tiempo voy a tardar para conseguir el proyecto completo. Cuando tenemos estas tres cosas y arrancamos, entonces nos damos cuenta que al cohesionar un buen equipo comienzan a haber resultados y comienzan a presentarse desafíos. Y en la medida que esos desafíos se presentan, nosotros necesitamos avanzar. Mientras más avance, hay mayor desafío. Y mientras mayor desafío, la presión aumenta. Necesitamos avanzar mientras la presión aumenta. Y sabes que cuando logramos cosas, muchas personas celebran con nosotros y están a nuestro lado y dicen: qué bien, qué chévere, lo estás logrando, oye, qué bueno. Y esa gente son un aliciente, son gente muy especial, gente de la que no nos queremos separar. Pero también hay gente a la que le estorba nuestro éxito. Hay personas a las que no les gusta que triunfes, que logres algo. Hay personas que simplemente les molesta, ¿no? Entonces ellos comienzan a atacar. Muchos proyectos quedan en la mitad, quedan en el proceso cuando no se toma en cuenta los conflictos, porque cuando comienza a haber los ataques, a veces nuestra atención se centra en a quien no le gustó, en las cosas que me dijo, en las críticas que hizo, y puede venir una serie de pensamientos que te hacen pensar como víctima. ¿Y qué hace una víctima? Dice: ay, yo no me esperaba esto. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? ¿Por qué tal persona piensa de esa manera? ¿No? Ay, no. Entonces comienza a haber un sinsabor, una tristeza, y comienza a operar desde la derrota. Cuando tú comienzas a ver desde la derrota, entonces tu lenguaje cambia, tu fuerza cambia. Entonces empiezas a actuar con el mínimo de energía y comienzas a actuar de un modo de sobrevivencia, ¿no? O sea, el mínimo esfuerzo para mantenerte a flote. Y uno ve que hay muchos proyectos inconclusos. ¿Cuántas cosas inconclusas tenemos nosotros? ¿Y qué excusas podemos dar para eso? Vemos que en esas cosas inconclusas siempre hay un lenguaje ahí que dice: yo tenía esa idea, pero llegó alguien y me la quitó, ¿no? O, ¿sabe? Yo hubiese logrado aquello. Lo que pasa es que yo quería realizar tal cosa, ¿vale? Es que no se pudo porque... Y comienza a haber un discurso de excusas, de explicar el por qué no logramos, por qué no perseveramos o por qué no alcanzamos, y siempre hay una razón lógica, pero resulta que esa, energía y ese fuego con el que se arrancó se quedó en el camino, porque se entregó todo en la entrada, se entregó todo en el arranque, y nos damos cuenta que no basta con tener un buen proyecto, un buen plan y reunir los recursos y el equipo, no. Nosotros, para avanzar, también necesitamos administrar nuestras energías. La energía de arranque es una, pero no puede darse todo solo en el arranque, porque cuando vienen los ataques, ¿con qué respondo? Cuando viene la dificultad, ¿con qué la enfrento?
Cuando viene esa persona molesta, cuando viene esas cosas que, oye, que son fuertes, ¿no? Dice el libro de Nehemías en el capítulo 4:7 que esos entes externos se encolerizaron mucho, en gran manera, y ellos empezaron a conspirar juntos para venir y a atacar la ciudad y hacerle daño. Y esto nos parece mentira. ¿Cómo una persona, si tú tienes un buen proyecto, si tienes un buen deseo, cómo van a venir personas a atacarte por eso? Hay gente que está hasta en fundaciones ad honorem, que no se espera que haya enemigos, pero los hay, porque hay personas que se benefician de la miseria de otros. Hay gente que se beneficia cuando a otro le va mal. Hay personas que simplemente mientras estás mal, ellos están bien, pero cuando comienzas a progresar y a echar adelante, te conviertes en una amenaza y tienes que identificar que eso es, digamos, la realidad, y hay que poner los pies sobre la tierra. Bueno, Nehemías lo entendió y Nehemías pudo también administrar sus fuerzas, ¿no? Nehemías no se quedó en el proceso. Él, cuando echó a rodar el proyecto, experimentó logros, experimentó desafíos, y sabes que él llegó al punto de no retorno. Él llegó al punto donde simplemente, aunque el desafío aumentó, él se restió con todo, ¿no? Porque, bueno, cuando uno arranca un proyecto no se imagina las situaciones contrarias. Por ejemplo, la gente para la que podemos ser una competencia, o gente molesta, o la situación económica del lugar cambia, o si las políticas cambian. Hay cosas que desgastan y desgastan. Y hay gente que ve, cónchale, por donde me meto me cortan la cabeza. No, si quieres lograr algo necesitas proyectar y administrarte en el proceso. El proceso o el proyecto de reconstrucción del muro de la ciudad había llegado a la mitad. Ellos se esforzaron, ellos levantaron su moral, ellos se esforzaron y trabajaron como uno solo y lograron llegar a la mitad. Ellos superaron obstáculos externos y cuando llegaron a la mitad no se imaginaron que iba a venir el enemigo a arreciar con más intensidad, pero eso fue lo que sucedió. En el capítulo 4, verso 10, dice esto, ¿no? Que los enemigos vieron que ellos ya habían terminado hasta la mitad y, ¿sabes? Tuvieron miedo. Pero ese miedo ellos no lo mostraron como, oye, esta gente está echando para adelante. No, su miedo se transformó en cólera y en conspiración para destruirlos, para hacerles detener, para hacerles entorpecer en el camino. Pero pasaba algo también. Ellos tenían sus proyectos amenazantes contra el trabajo de reconstruir el muro. Y también los que estaban ahí trabajando se cansaron, se agotaron. Dice que las fuerzas de los acarreadores se habían debilitado, el escombro era mucho y no podían edificar el muro. Imagínate, a la mitad del trabajo ya no tenían fuerzas. A la mitad del trabajo. ¿Y qué haces tú si te quedas sin fuerza? ¿Qué haces cuando se te acaba la plata y estás en pleno proceso? ¿No? Algo hay que hacer, ¿no? Hay momentos en los que hay que esperar un tiempo para recuperarse, ¿verdad? Hay momentos donde hay que hacer otros contactos para conseguir más recursos. O sea, hay diversas maneras en cómo enfrentar esta situación, pero lo cierto es que no se puede quedar la cosa ahí, a medias, a la mitad. Dice en el versículo 11 que los enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Imagínate, esta gentecita. Dice el 12, pero cuando sucedió que venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Y entonces, mira, los mismos hermanos de ellos que vivían entre las ciudades de los enemigos escuchaban lo que ellos decían.
y venían y se los decían. Y eso hacía que su corazón se pusiera más chiquito, hacía que sus fuerzas se debilitaran. Y siempre hay la gente que lleva y trae. Mira que fulanito dijo tal cosa. Mira que fulano está pensando esto. Mira que están ideando aquello. Oye, hay gente que tú no sabes si es tu amigo o tu enemigo, ¿no? Pero eso lleva y trae, mire, no son una buena opción para fortalecer el corazón. Eso lleva y trae, muchas veces son personas que no tienen sabiduría y que no saben controlar su lengua. Y en lugar de levantarte y fortalecerte, entonces vienen a amedrentarte, y tú necesitas cerrar tus oídos a ese tipo de comentarios, a esas personas. Necesitas ponerle límite, amparado, porque esas personas no son de esa gente que colabora, que ayuda o que fortalece, sino que más bien debilita. Ellos le pintaron un panorama nefasto. De donde sea que ustedes estén, esa gente les va a caer encima, porque ellos son más, ¿no? Esa gente les va a caer encima porque definitivamente no les gusta lo que ustedes hacen. Para ellos es amenazante lo que ustedes hacen. Oye, ¿eso qué dice? Bueno, dice que nosotros mientras avanzamos necesitamos mantener la guardia en alto. No podemos bajar la guardia. Cuando está la situación así fuerte y amenazante, bueno, ellos hicieron algo. En el pueblo de Jerusalén dice que pusieron guardia contra ellos de día y de noche. Ellos levantaron, reforzaron las personas que estaban ahí vigilantes, cuidando, que estaban atentos por dónde vienen, ¿no? Y en ese vigilar, en ese mantener la guardia, yo necesito identificar. Recordemos que ellos habían llegado a la mitad, estaban agotados, estaban cansados, sentían que no podían más. Sin embargo, cuando estaban en ese proceso de vulnerabilidad, los enemigos se levantaron como con más fuerza. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Bueno, ellos comenzaron a identificar una fuente de energía. Ellos comenzaron a identificar una fuente por donde podían drenar toda esa debilidad, toda esa situación interna de estrés, de agotamiento, que les hacía pensar en que no iban a poder lograr la meta. Y su fuente de energía fue la oración. En el versículo 9 dice que entonces oramos a nuestro Dios. Si nos damos cuenta, al inicio del libro, cuando Nehemías escuchó que el pueblo estaba en ruinas y que estaba mal, dice la Biblia que él oró delante de Dios y le pidió gracia, y el Señor le abrió caminos, y él vio la oportunidad y la tomó. Pero ya ahora que estaba ahí en medio del trabajo con el proyecto rodando, entonces todo el pueblo había como absorbido de ese mismo espíritu, de esa misma esencia de Nehemías. Y ahora la oración no era de uno solo, sino de todos. Dice, entonces oramos a nuestro Dios. Y es que la oración, la meditación, el conectarte con Dios te permite soltar, te permite drenar, te permite organizar tu pensamiento, organizar tu corazón. Cuando oras le estás diciendo a Dios, mira, lo que es imposible para ti. Pero a la vez, cuando oras, tu interior se eleva, tu espíritu se levanta, tu ser interior se fortalece y tomas fuerzas, no de ti, tomas fuerzas de alguien mayor, de alguien superior. Cuando tú oras, cuando clamas, cuando meditas en algo bueno, cuando meditas en la luz de Dios, en su palabra, y esa palabra tiene para ti, mira, vida, tiene para ti, levante. La Biblia dice que cuando estamos afligidos, cuando estamos enfermos, cuando sentimos que no podemos más, entonces cuando no tenemos a quién acudir, el Señor es nuestro auxilio, nuestro amparo. El Señor es nuestra roca. Cuando nos sentimos que estamos en inestabilidad total, el Señor nos saca a un terreno de seguridad, a un terreno de fuerza, a un terreno donde toma vigor nuestra alma.
y donde esas voces de debilidad se van haciendo cada vez más pequeñas, se van haciendo cada vez más suaves hasta que se callan. Y esa voz que te dice que todo lo puedes, esa voz que te dice, mira, si yo te puse ahí, no es para que te quedes en el camino, sino para que avances. Si yo te puse ahí, es porque te doy la fuerza para que tú llegues hasta el final. Si te puse ahí, es porque también pongo el equipo, pongo los recursos, yo te conecto con la gente precisa para que tú vayas y logres y para que seas una bendición a muchos, porque miren, los proyectos, los grandes proyectos bendicen a mucha gente, los grandes proyectos benefician a grandes cantidades de personas. Cuando tenemos un proyecto solo para nosotros, solo para enriquecernos nosotros, eso como que no tiene mucho propósito, ¿verdad? Pero cuando tú quieres ganar algo para ayudar a otros y para bendecir a otros, entonces déjame decirte que Dios está ahí. Que la visión no es tuya, la visión es de Dios, simplemente te la puso en el corazón como un canal a través del cual lograrla. Entonces cuando Dios te pone algo, no es para que te quedes en el camino, pero necesitas avanzar en medio de la presión, necesitas administrar tus fuerzas en el proceso, necesitas levantar la guardia también, poner guardia. Mira lo que hicieron ellos. Dice que ellos, uno, oraron, identificaron su fuente de energía. Otro, no ignoraron las amenazas de ellos. Ellos reconocieron sus partes bajas y abiertas y las reforzaron. En el versículo 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Por las partes bajas, identifica las partes bajas y abiertas del equipo. Identifica las partes bajas y abiertas del proyecto. Presta atención a tus puntos vulnerables y ponle refuerzo. Presta atención. ¿A dónde está la debilidad? ¿Cuál es el punto de quiebra en el equipo? ¿Es el carácter? ¿La perseverancia? ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Necesita unidad del equipo? ¿no? ¿Cuál es el punto débil? ¿Por dónde se le va la energía al equipo? ¿no? Identifícalo y refuérzalo. A veces el reforzar eso involucra entrenamiento. Cuando nos damos cuenta de esas partes vulnerables de nosotros y reforzamos la guardia, a veces es buena idea no cambiar la meta, pero sí la estrategia. Mira cómo lo hizo Nehemías. Él en el versículo 14 dice, después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, mire, ¿saben qué? No teman, no tengan temor. Le dije a ellos, acuérdense del Señor, acuérdense de quién los apoya, acuérdense del Dios grande y temible que los trajo hasta aquí. Acuérdense que ustedes vienen de abajo, vienen de un tiempo de derrota y de calamidad y no pueden volver atrás. Peleen por ustedes, peleen por sus hermanos, peleen por sus familias, peleen por sus mujeres, por sus hijos, por sus hijas, peleen por sus casas. Esta pelea es por ustedes mismos, no es por otra persona. Y Nehemías los enfrentó a sacar energías, porque si ustedes no pelean, nadie va a venir a defenderlos. Ustedes tienen que tomar y conquistar lo que les pertenece. Ustedes están luchando ahorita por su presente y por su futuro. Si ustedes quieren algo mañana, ustedes lo tienen que conquistar hoy. Y ¿sabes qué hizo Nehemías? Él le dejó ver a sus enemigos que las amenazas no los intimidaban. En el verso 15 dice que cuando ellos oyeron que habían entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, fíjense una cosa, hasta ahorita nadie había enfrentado cuerpo a cuerpo a nadie, pero todo era una guerra de palabras, una guerra psicológica, una guerra de psicoterror, una guerra para debilitar y para intimidarlos. Pero cuando ellos vieron que esta gente no se dejó intimidar, que esta gente no siguió su consejo, entonces ellos dijeron, oye,
no podemos, en este momento no podemos, tenemos que buscar otra estrategia. Y entonces, bueno, Nehemías, ¿qué hizo? Entrenó a su gente, no solo para conquistar, sino para vencer obstáculos. Entrenó a su gente para perseverar y para avanzar en medio de la presión. Entrenó a su gente para defender y para conquistar también. En el verso 16 dice que desde aquel día la mitad de sus siervos trabajaba en la obra y la otra mitad estaba defendiendo. Estaba allí con las lanzas, con los escudos, con los arcos, con las corazas. Estaban detrás de ellos, estaban los jefes de toda la casa de Judá. Dice que los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Imagínate, la gente que ya no tenía fuerzas, agarró fuerzas de la debilidad, agarró fuerzas porque dijeron, este es nuestro tiempo de conquista. Ellos habían vivido mucho tiempo en el exilio, ellos habían vivido mucho tiempo en lugares que no les pertenecían, lugares que no eran su tierra. Y resulta que estos enemigos vieron tantos años el terreno ahí solo y devastado que ellos asumieron que era de ellos. Cuando estos israelitas llegaron nuevamente a poseer su tierra, pues se sintieron intimidados. Pero algo bueno que hizo Nehemías fue cambiar la estrategia. Puso guardas en los lugares bajos, en los lugares abiertos, y él dice que con una mano construían, con una mano cargaban, con una mano acarreaban y con la otra tenían cómo defenderse. Ellos llegaron al punto de no quitarse la ropa, sino solo para bañarse, o sea, estaban en modo alerta todo el tiempo. Mientras unos dormían, otros vigilaban y todo el mundo estaba comprometido en esta situación. Cuando tú tienes un gran equipo y cuando tienes un gran proyecto, tú necesitas avanzar en medio de la presión. Necesitas administrar tus fuerzas en la presión. Necesitas mantener la guardia y, si es necesario, también cambiar la estrategia en medio del proceso. Lo cierto es que no te puedes quedar en el camino. Tú necesitas progresar y avanzar hasta alcanzar, porque una conquista te va a permitir otras conquistas. Pero si tú te quedas en el camino, mira, va a ser más difícil que te levantes para hacer otro proyecto y aún más difícil que otra gente te siga y crea en ti. Sabes, Dios cree en ti, Dios cree en el propósito que ha puesto en tu vida y en tu corazón. Y en Dios y en su palabra hay recursos innumerables, hay recursos infinitos para tomar fuerzas en la debilidad, para levantarnos cuando sentimos que ya no podemos. El amor de Dios es tan grande que ese amor, cuando llena nuestra vida, nos libra del temor. En medio de la oración, entonces nosotros podemos tomar fuerzas, porque empezamos a meditar en ese Dios que nos ama, en ese Dios que tiene planes y propósitos para nosotros, y entonces nuestra fuerza, en lugar de agotarse, se renueva. Gracias por estar con nosotros en este programa Un Nuevo Comienzo. Te bendecimos a ti, a tu casa y a tus proyectos.